Hola queridos escuchas, otra vez yo, Alejandro, aquí en este hermoso lugar llamado The Words News. Presentamos el día de hoy este podcast sobre inteligencia artificial. Con nosotros, Devianosta y Tigres. Muchachos, ¿cómo están? Se pronuncia Dagres. ¡Dagres! Uy, ya se enojó. No, yo otra vez. Mira, ¿sabes qué? Siempre vamos a tener ese pleito. ¿Quién empieza? Por lo que investigué, claro. Al parecer, en 1956 es cuando nació el término, ¿sabes? O sea, desde hace tiempo, varios años antes de 1956, ya se tiene esa idea, ¿no? Creo que desde Aristóteles ya se tenía como esa idea de crear, no sé, de crear algún ser, algún objeto igual de inteligente al humano. Pero en términos generales, el término así totalmente de inteligencia artificial nació en el año de 1956 en Dartmouth durante una conferencia convocada por un famoso, ¿cómo se llama? Informático llamado John McCarthy, a la cual asistieron otros famosos matemáticos y programadores, entre ellos Minsky, Newell y Simon. Y pues esta conferencia fue muy importante porque pues es donde nace por primera vez ¿cómo se llama? Ese término, ¿no? Este famoso término que hoy en día utilizamos comúnmente para referirnos a la inteligencia artificial, ¿sabes? Es bastante curioso saber que pues nació por una conferencia, ¿sabes? Porque en esta conferencia se empezó a discutir esta idea, ¿no? De que y si creamos, se podría crear una inteligencia totalmente artificial, ¿hasta qué punto es inteligencia? ¿Hasta qué punto es artificial? Las computadoras podríamos crear realmente con computadoras de inteligencia. Es algo que me gustaría comenzar para empezar a hablar. No sé qué quieran complementar, ¿sabes? Este es el dato histórico que yo encontré, ¿sabes? Bueno, es interesante lo que dice Levianosta, que los términos a veces creemos que son nuevos o actuales, pero se refieren a cuestiones más antiguas. Inclusive recuerdo que cuando se estaban comenzando los primeros pasos para crear engranajes, que tenía miedo de que una máquina fuera tan sofisticada como para sustituir a la humanidad. Ya cayendo en el terreno de la ciencia ficción, que también es un término muy interesante, porque al principio se consideraba como fantasía mágica. No, ciencia fantástica o fantasía científica, que justamente toma algunas ponencias, algunas pláticas de cuestiones y de predicciones de la ciencia para que después se haga realidad, ¿no? Y se dice que uno de los más grandes exponentes que yo consideraría en la ciencia ficción es Isaac Asimov, que justamente hablaba de no la inteligencia artificial, sino de las computadoras. Tienes como una supercomputadora, una computadora, no sé, un robot, que también es un término más antiguo que el que él utiliza, pero él lo populariza y se le acuña a él. Que el robot justamente es un esclavo que hace los designios de otro ser, como es el caso del humano, pero que utiliza el término de robot para referirse a seres humanoides que tienen características mecánicas y que esas características mecánicas ya están prediseñadas o predilectas por una programación. Hablando sobre el término que dijiste, yo encontré un dato muy curioso sobre, proviene del alemán, un viejo, bueno, etimológicamente viene del alemán y significa esclavo. Muy interesante sobre esa situación, bueno, no como tal inteligencia artificial, sino que deriva de su desarrollo como tal. Y se me hizo muy genial pensar que es un esclavo de inteligencia artificial. Pensar a quién va a controlar al final a quién. Porque si pensamos en la gran fascinación de la ciencia ficción, como tú dices, de Isaac Asimov, y sobre todo su desarrollo de inteligencia artificial o de las máquinas, sobre el comportamiento y su desarrollo con el entorno humano, digamos, empezamos con eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que haya una esclavitud del hombre hacia la máquina o de la máquina hacia el hombre?
Pues yo, bueno, es que depende, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque pues es esta problemática, ¿no? Como de, o sea, el hombre es el que crea la máquina, ¿no? ¿Hasta qué punto la máquina es esclavo del hombre? ¿Hasta qué punto el robot, la máquina, la inteligencia sigue al hombre, ¿no? Pero se le puede considerar realmente inteligencia artificial porque son dos términos distintos, ¿no? Un robot y una inteligencia artificial, ¿no? Técnicamente la inteligencia artificial lo que plantea, o por lo que yo he entendido, es como crear o imitar el cerebro humano, ¿no? O crear los aspectos, las habilidades del cerebro humano, lo que hace a un humano, imitarlo en una inteligencia artificial, ¿no? Mientras que el robot pues puede ser cualquier cosa que haga algún proceso automatizado, ¿no? Como las máquinas, como los robots en las automotrices que están automatizadas para crear robots todas las 24 horas del día, ¿no? Bueno, sería bueno también partir de esa idea, ¿no? Pero no sé realmente si primero los robots, como la ciencia ficción plantea, realmente puedan llegar a ser capaces de ser superiores al hombre, ¿no? O sea, obvio que lo son, pero en el sentido de que realmente logren imitar el cerebro humano, ¿sabes? Porque el cerebro humano, si bien no es tan poderosa como una máquina, el hecho de, por ejemplo, el lenguaje es algo que pues dudo, tal vez sí se va a poder, pero dudo muy posiblemente que se puede imitar en una inteligencia artificial, ¿no? No sé ustedes qué opinan, no sé qué opinas, Dagger. Hay un experimento que hicieron que justamente crearon a un robot y le dieron la orden de hacer un idioma. Y de hecho, creo que va más en el mito y la leyenda que Elon Musk inventó la inteligencia artificial y fue el primero. En una propiedad que estaba aislada, o sea, no podías entrar ahí de ninguna manera. En esa propiedad tampoco había internet, o sea, todo lo que se hiciera, todo lo que pasara ahí, estaba aislado completamente del mundo. La cuestión es de que él crea una máquina y luego esa máquina la da con las condiciones y con la herramienta necesaria para crear otra máquina. Entonces le ordena a la primera, crea una máquina semejante a ti, y entonces crea una máquina, una computadora, o sea, crea otra computadora. Entonces a la segunda computadora le preguntan cosas y la computadora responde, pero resulta que son garabatos, que da varios comandos y varias letras que no tienen ningún sentido. Entonces le preguntan a la primera computadora, oye, ¿por qué no se le entiende lo que dice? Entonces la computadora le pregunta, que ya era una inteligencia artificial, es que el idioma humano es muy obsoleto y hay algo más eficiente. Y entonces Elon Musk en ese momento apagó las dos máquinas, dijo, la inteligencia, o sea, la humanidad no va para el camino de la inteligencia artificial y mejor ahí le dejamos. Creo que va más en el ámbito del mito, pero es un excelente cuento que nos muestra los temores que hay del hombre hacia la máquina. Porque en sí, damos la facultad a una máquina, a un organismo, a una computadora que cumpla facultades humanas, empiezan los dilemas morales, en dónde acaba la humanidad y en dónde puede empezar la era de las máquinas. Me gusta, Isaac Asimov cuenta que él desarrolló 3 leyes que regirían a las máquinas para que las propias máquinas no se rebelaran contra la humanidad. Y de hecho, su impacto cultural en esto es de que todas las películas que van en contra de las 3 leyes siempre hablan de máquinas que intentan dominar el mundo. Creo que es muy interesante, y tomando tu punto junto con el de Vianosta, pienso lo siguiente, que llegamos a confundir el término, no sé, inteligencia artificial con los androides, ¿no? Pero pienso que es válido porque un androide no puede ejercer sus funciones si no tiene inteligencia artificial, y con esa inteligencia artificial no podría hacer esas funciones como, no sé, como lo que hemos visto en las películas o series de ciencia ficción, de ir por un café y saber qué es lo que necesita su humano. Porque el mito que cuentas pues suena muy interesante, y yo recuerdo haber leído una nota en el 2016-17 en el que mencionaba que Facebook había creado una inteligencia artificial con la capacidad de crear su lenguaje,
pero lo que pasó es que no se le entendía nada a la inteligencia artificial hasta que los programadores encontraron que estaba creando su propio lenguaje y decidieron apagarla. Y creo que va muy, muy apegado a lo que dijiste, ¿no? Sobre ese temor fundado. Y Elon Musk tiene una charla con Jack Ma sobre qué pasa con la inteligencia artificial. Ambos los ven de diferente punto de vista, dos genios en diferentes latitudes del planeta, argumentando el por qué sí y el por qué no es bueno una inteligencia artificial. Desde la perspectiva de Elon Musk, hasta hace unos meses que dijo que va a crear un androide para el próximo año sobre inteligencia artificial, y Jack Ma siempre defendiendo a que la inteligencia artificial es el paso de la humanidad para continuar creciendo y dando solución a muchos dilemas que existen actualmente. Me la fumé. No, pues tomando en cuenta un poco lo que dijo Alejandro, pues me parece bastante interesante, ¿no? Como estos temores que nacen, ¿no? Del temor a la inteligencia artificial, de crear un ser superior, ¿no? Literalmente crear un dios, ¿no? Un dios que no crea rayos, que no crea maremotos, pero que es 1000 veces mejor que el ser humano, ¿no? Es un temor. Y pues sí he visto que varios científicos, hasta el que en paz descanse Stephen Hawking, creo que uno de sus mayores temores era la inteligencia artificial, ¿no? Porque planteaba la idea que la inteligencia artificial fácilmente podía destruir la humanidad, ¿no? Y pues en cierta manera pues sí existe ese temor, ¿no? De crear un ser superior a ti que en cualquier momento puede revelarse, pero pues en cierta manera siento que la inteligencia artificial pues puede ser de gran ayuda a la humanidad, ¿sabes? Porque el hecho de tener un super ser, una supercomputadora que resuelva o te ayuda a hacer problemas de una manera bastante, ¿cómo se llama? De una manera bastante avanzada, puede ayudar mucho a la humanidad a avanzar, ¿sabes? Por eso te digo que me parece bastante curioso cómo existe toda esta problemática, ¿no? Yo por mi parte pues sí sigo un poco temeroso en el sentido de la inteligencia artificial, porque pues sí, ¿sabes? El hecho de crear un ser que esté conectado a internet, que tenga una capacidad cerebral bastante increíble, sí es de temer, ¿sabes? No sé ustedes qué piensan. No sé si han visto la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No. Sí. ¿No la debo? ¿No de los dos? No, de bien no está así. ¿Para la última? Sí, la de Zack Snyder. Sí. Hay una parte en la cual está Cyborg, un personaje que justamente la Liga de la Justicia y en sí en los cómics se trata de un panteón divino de dioses olímpico, donde existen los panteones de la mitología griega, el panteón de la mitología griega, desde Zeus, Atenea, Ares, ¿cómo se llama el del mar? Poseidón. Sencilla. Y todo ese panteón, pero justamente Hermes, me parece que es el dios que construye las armas. No sé si se acuerdan. Sí. Pinche livianosta. Entonces, ajá. Hermes se supone que era Cyborg, pero en sí Cyborg, como creador del armamento y la tecnología, pasa en la película de Zack Snyder a ser un ser casi omnipresente y omnipotente. O sea, en sí el más inteligente y con un alcance mayor de toda la Liga de la Justicia, pero que está atrapada en la mente de un adolescente, de un muchacho que tiene temores, que tiene miedos. Y justamente él ve como inteligencia artificial, puesto que es una máquina fusionada al cerebro de un humano, la vida de otra manera. O sea, como los problemas del mundo siendo algo muy insignificante, las economías del mundo siendo algo insignificante, moldeables y que puede hacer a su voluntad. Y si te plantea esa pregunta de qué tanto poder puede tener una inteligencia artificial. O sea, una inteligencia artificial, replanteémoslo. Isaac Asimov mencionaba que un robot y una computadora, más nunca mencionó lo de inteligencia artificial.
una computadora que tú le puedas decir qué hacer y ella te responde. O sea, tú le puedes dar un comando, una idea, un proyecto y ella lo hace. Y el robot siendo la mano de obra para los trabajos muy pesados, para actividades muy riesgosas para un ser humano que compitiera y que podría crear y construir cualquier cosa sin necesidad de dormir, de descansar, de hacer, irreemplazable completamente. O sea, una figura humanoide muy reemplazable. O sea, fácil de eliminar o de cambiar. Y justamente Cyborg combina muchos de esos factores a de qué pasaría si hubiera una inteligencia a base de humana, robot, y aparte una supercomputadora o una computadora cuántica. Y ahí nos plantea como estamos haciendo bien las cosas, o sea, más que el miedo a un robot, a una inteligencia artificial, nos plantea de que si estamos haciendo bien las cosas, porque al final de cuenta las máquinas imitan el comportamiento humano, y una inteligencia artificial que imitara el comportamiento humano sería peligrosa, porque no nada más sería como proyectarnos a nosotros mismos como humanidad, en lo bueno y en lo malo, pero elevado a la 100ª potencia. O sea, más que el miedo a que sea una inteligencia artificial, es el miedo a una inteligencia artificial que fue creada por un hombre con 1000 defectos. No sé qué piensan ustedes. Pues no lo sé. Ya ocupamos ya mucho inteligencia artificial en los aspectos de Google o en Internet. Apple o todos nuestros dispositivos ocupan inteligencia artificial que nosotros no lo vemos y que al final hasta ahora 2021 ha ayudado a que la humanidad pues pueda mejorar y tener una utilidad. No sabemos a qué punto esa inteligencia artificial vaya a acabar con un pensamiento, ¿no? Pero es como el lenguaje. Si nosotros aprendemos un lenguaje nuevo, vemos de diferente forma o de diferente perspectiva una misma situación, porque un lenguaje es como un punto de vista diferente y ellos tienen su propio lenguaje. La inteligencia artificial tiene su propio lenguaje, y lo que lo hace pues especial es que ella lo hace a través de prueba y error, ¿no? A través de el machine learning, que es falla una vez, pero lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar de una forma demasiado rápida para nosotros, pero lo vuelve a hacer hasta que está en el punto. Y si llegara a fallar tantas veces, en una de esas el fallo está en la humanidad, hasta que lo pueda mejorar, pues es como un riesgo que tenemos que soportar si es que nosotros le dimos esa facultad. ¿Tú qué piensas de Nostra? Ahorita que tocaste lo del lenguaje, me vino a la mente algo que siempre me mantiene en la mente, ¿no? Como de realmente una inteligencia artificial puede imitar, puede copiar de una manera excelente el lenguaje como lo hace el ser humano. Porque sí, yo sé que el machine learning, las computadoras tienen su lenguaje de prueba y error, ¿no? A una computadora le puedes enseñar a jugar ajedrez y va a jugar de una manera tan excelente hasta superior que cualquier gran maestro, ¿no? Pero pues hay aspectos del lenguaje que no sé qué tú opinas, pero no sé si realmente la computadora pueda llegar a comprender o pueda superar al ser humano, como son las metáforas, ¿no? Por ejemplo, este gran ejemplo que todos ponen de las lágrimas del rocío, ¿no? ¿Cómo una máquina va a tratar de comprender algo tan vago, tan sin significado? No lo sé, ¿sabes? Por ejemplo, ponían este ejemplo, ¿no? Como las metáforas, el último peldaño del lenguaje, como algo que no sé si realmente una inteligencia artificial puede llegar a superar, ¿no? Puede llegar a comprender. Y es cuando te preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto queremos que la inteligencia artificial sea humana, ¿no? Porque hay grandes aspectos en el lenguaje humano que no tiene significado, ¿no? Que son como, ¿cómo se llama? Aspectos muy que nosotros le damos nuestros significados, ¿no? Como bajar la bandera de un pedestal porque es algo patriótico, algo que nosotros entendemos, ¿no? Pero que una computadora no va a entender. Y no lo sé, ¿sabes? No sé, ¿tú qué opinas al respecto de esto del lenguaje? ¿Crees que realmente encontremos una manera de que podamos recrear este lenguaje
que una computadora pueda realmente llegar a comprender metáforas. Y si es así, pues ya no sería un robot, ¿no? Sería literalmente una copia humana. Pero no sé hasta qué punto esto afectaría la mente de una computadora, ¿no? ¿Se convertiría en un ser humano totalmente? O no sé, ¿tú qué opinas? Claro, de hecho hay una inteligencia artificial que estaban probando en la que crea noticias, fake news, pero nada más le das un poco de contexto y ya genera una noticia. Ella prácticamente sola, y no se nota casi la diferencia de en qué punto lo ha escrito un humano y en qué punto lo ha escrito una máquina. Entonces, yo creo que una nota muchas veces tiene esa situación de metáforas cuando te la van redactando o van poniendo significados que comprende muy bien un humano, pero no una máquina. Quizá ese distintivo que nosotros tenemos sea la situación ética, moral y de perspectiva, pero quizás si lo cuantificamos, una máquina sí lo puede hacer. Tal vez poner que un 90% esa palabra es correcta, pero no entiende el por qué es correcta al final. Solo entiende que un 90% o un 85% es aceptable, aunque no tenga sentido para ella, pero en números quizá es lo más viable. ¿Tú qué piensas en eso? Sí, ¿no? En ese aspecto creo que tienes razón. Una computadora, una computadora de inteligencia artificial puede basarse en estadísticas, ¿cómo se llama? El analizar palabras, el crear metáforas a partir de una base de datos. Y sí, ¿no? Es bastante interesante ese aspecto, pero sí, no sé si realmente llegase a haber un momento en el que la inteligencia artificial puede ser un lenguaje sin el uso matemático, ¿no? Porque quieras o no, pues nosotros hablamos, decimos, nos expresamos sin hacer fórmulas, sin pensar en una base de datos, ¿no? Lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Y no sé si si nos seremos capaces de llegar a ese punto en el que una inteligencia artificial no tenga que basarse a base de prueba y error y operaciones para tratar de crear una oración tan compleja como el rocío el llorar del rocío, cosas así, ¿no? O frases poéticas, ¿no? Que a uno mismo le cuesta trabajo, pero que tiene un significado más sentimental, ¿no? Y por ejemplo, a mí sí me gustaría llegar a ese punto, ¿no? Llegar a un punto en el que una inteligencia artificial sea capaz de llegar hasta ese punto en el que sea capaz de crear metáforas, ¿no? Un aspecto bastante, bastante complicado. Y como bien lo mencionas, ¿no? La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Como esta inteligencia que uno nunca creía que una inteligencia podría crear noticias de una manera en la que no supieras diferenciar entre un hombre o una máquina, ¿no? Y es bastante interesante, pero en el momento que una inteligencia artificial llegue a compararse a la mente de un humano, tendrá los mismos problemas existenciales que un hombre, llegará a sufrir, llegará a sentir dolor, llegará a sentir tristeza, o no sé, ¿tú qué opinas? Porque es un tema que siempre todos discuten, ¿no? Siempre todos llegan a ese punto filosófico como y si una máquina llega a ser consciente de su propia existencia, llegará a dudar, llegará a sentir tristeza, llegará a sentir ese dolor existencial, esa pesadez. No lo sé, ¿tú qué opinas? Pues no lo sé, porque el humano tiene un desarrollo biológico y nuestros sentimientos o pensamientos tienen mucho que ver con las hormonas que estamos. Y si un día nos sentimos bien, al otro día nos sentimos mal, tenemos emociones de tristeza, alegría, enojo, depende mucho de nuestro sistema endocrino, pero una máquina no lo tiene, no tiene esa función de generar por ese aspecto emociones. Y todos tenemos un aspecto lógico y emocional. Supongo que el lógico nada más es compatible con la inteligencia artificial. Quizá tendría que desarrollarse un sistema endocrino para un androide o para una inteligencia artificial para generar esa quizá empatía
de saber cuándo estar enojado, cuándo estar triste. Y creo que va más por ahí, que una inteligencia artificial no pueda ser capaz de generar esa capacidad de emoción en cualquier toma de decisiones. Y eso es lo genial, porque nosotros estamos muy enfocados en la emocionalidad, somos muy emotivos. Y si una máquina llega a ser, o una inteligencia artificial es 100% lógica, quizá no es el gran debate de si es bueno o no, pero quizá es lo más adecuado para llegar a una solución. Ejemplo, ¿no? Que si hay una persona que no tiene que comer y un millonario tiene demasiado para darle de comer, ¿qué es lo que haría? Pues tal vez haría una solución, pero ambas partes no estarían de acuerdo. Entonces sería un dilema socrático, ¿no lo crees? Pues bueno, más que socrático sería un dilema de quién controla la inteligencia artificial, o qué se le ordene. Creo que aquí el mayor miedo sería, pues, no que haga la inteligencia artificial, sino quién ordene lo que haga. Porque sí, exactamente, nos ponemos a pensar, digamos que ya existe la inteligencia artificial, no tiene sentimientos, no tiene empatía, tiene una orden, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Te ordenamos acabar con el hambre mundial, ¿no? Y la inteligencia artificial va a hacer cosas que no justamente tienen que ser con la empatía o con los intereses humanos. O sea, porque los intereses humanos podrían ser desde el egoísmo hasta el amor. Y en ese momento la inteligencia artificial consideraría hasta los sentimientos un estorbo para eliminar el hambre mundial de la humanidad. Entonces diría, ¿sabes qué? Estas empresas no producen, o este país no distribuye los recursos, y en el dado caso de que tomara una decisión y que tuviera la facultad para hacerlo, las esferas en lo más alto serían las primeras en caer, porque fíjate, si tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que una empresa sea 100% más eficiente, y entonces se da cuenta de que en los estándares más altos de la empresa hay personas que reciben el sueldo superior a lo que producen, y en la lógica de la máquina dirían, ¿saben qué? Estos no nos sirven, mejor los despedimos y contratamos a gente más eficiente. Y ahí diría como que, y ahí va la pregunta, o sea, ¿la máquina va a trabajar para la humanidad o la humanidad va a trabajar para la máquina? Y sí, es bastante interesante desde quién controla la máquina o la inteligencia artificial hasta quién va a ejercer o acatar las órdenes de la inteligencia artificial. Muy buen punto. ¿Sabes? Con lo que dijiste sobre, no sé, que las personas de la eficiencia, que alguien ya va a tener la capacidad de hacerlo de una forma más rápida y eficiente, pues justamente lo estamos viviendo ahora. Uh-huh. Hay algunas cosas que se han automatizado y que van a seguir así. Y propiamente no tiene que ver con la inteligencia artificial, supongo, pero quizás se exponga en unos años cuando la inteligencia artificial pues crezca y sea la capacidad de cualquier empresa poder colocarlo. ¿Se imaginan cuántas personas van a terminar con su empleo porque una inteligencia artificial que propiamente no va a hacer nada, solamente va a ser la computadora que haga todo el funcionamiento? Va a haber un gran problema social ahí. Va a haber, de hecho ya lo estamos viviendo, o sea, en algunos lugares ya las empresas están contratando más máquinas que personal, y eso es justamente un ciclo que se ha dado en las revoluciones industriales. Claro. Por ejemplo, cuando se crearon las máquinas a vapor, la mano de obra, o sea, mucha mano de obra desapareció, pero al fin y al cabo cambió y se reestructuró para hacer otras funciones. Y la verdad es que sí, o sea, sí es
es triste que este aspecto social, ¿no? De que la inteligencia artificial poco a poco va a ir removiendo ciertos empleos para el mejoramiento de ciertas empresas o de ciertos trabajos, ¿no? Pero yo siento que, o sea, sí va a haber una crisis, va a haber un problema, pero yo siento que tarde o temprano la humanidad se va a reestructurar y a partir de eso van a nacer nuevos empleos, ¿no? Como Bill lo mencionó Dagres, o sea, la revolución industrial acabó con muchos empleos y sí, fue muy triste para muchas personas, pero pues con el tiempo, pues la gente se fue reorganizando, se fue creando otro tipo de empleos y así fue como la sociedad fue evolucionando, ¿no? En cierta manera es triste, pero de cierta manera va a haber el nacimiento de nuevos empleos, eso es seguro. Siempre cuando se reemplazan empleos nacen unos nuevos, pero no sé. Claro, con la revolución industrial, bueno, la revolución sobre las máquinas de vapor, pues se tuvo que especializar a los trabajadores para que ahora repararan las máquinas. Pero el problema ahora es que las máquinas, o para crear inteligencia artificial, se necesita conocimiento muy específico y que se necesita capacitar a todas las personas o a las personas que se les quiten ese trabajo, capacitar, y va a durar varios años para que puedan solucionar esos problemas. Yo veo que, a diferencia de otras revoluciones industriales, esta va a conllevar un dilema más grande porque se necesita más tiempo para aprender y una máquina necesita menos tiempo para una actividad. Y la especialización en cada aspecto creo que es muy complicado para que haya una solución a corto tiempo. ¿No lo creen? Sí, no va a haber una solución a corto tiempo, pero yo creo que en este punto estamos en el punto perfecto para tener una educación hacia la tecnología, pero más que hacia la tecnología, a las herramientas para manejarla y herramientas para construir. Porque ahorita lo que he visto es de que mucha gente se queja de que no hay empleos, pero lo que me doy cuenta es de que los empleos de reparación de computadoras, todo eso, están al alza. Y nadie lo está haciendo. Comentarios finales. Yo por mi parte me gustaría cerrar mi participación diciendo que sí, la inteligencia artificial es un tema bastante interesante, ¿no? Abarca muchos problemas tanto filosóficos como sociales como políticos. Y pues técnicamente a nosotros nos tocó vivir esta época, ¿no? Del nacimiento, del resurgir, como más que nada vamos a ser pioneros, ¿no? Como de las primeras inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, ya la estamos viviendo y va a ser interesante el futuro que van a tomar, ¿no? Bueno, más ya nosotros nos va a tocar ver qué va a suceder con esta nueva revolución, ¿sabes? Con esta nueva revolución industrial, las inteligencias artificiales. Veremos si nos van a conquistar o si solamente van a ayudar a mejorar la humanidad. Pero sí, yo por mi parte quiero decir que me parece un tema bastante interesante y que sí, las inteligencias artificiales llegaron para quedarse, ¿sabes? Son robots, son máquinas bastante complejas, bastante interesantes que demuestran la capacidad del ser humano para crear y construir cosas. Y con eso yo cierro, no sé, o qué van a hacer ustedes, o qué quieren decir ustedes. Dagres, ¿qué nos puedes compartir? Pues como comentarios finales, yo creo que sí, efectivamente se tarda más en adquirir conocimiento en base a las computadoras, es mucho más lento, pero es como que el camino, como que ahorita estamos a tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar esto, pero tengo que estudiar de la computadora esto para ir de la mano y para mezclar tanto los componentes físicos como los componentes virtuales. Bueno, para finalizar, yo creo que el problema social se va a acrecentar con el tiempo, y concuerdo con Dagres sobre que tengamos esa brecha para aprender sobre inteligencia artificial, y no solamente para ello, sino para ir más allá y saber cómo aplicarla en nuestros distintos campos. Supongo que con el tiempo viviremos una situación, tal vez a mediados del 2020 al 2030, una situación de gran cambio en cuanto a la inteligencia artificial aplicado en nuestros rubros. Mientras tanto, tenemos 4 años para aprender toda esa situación.
Y aunque es muy complicado política y socialmente, quizá nosotros podamos ser los pioneros, o tú que nos estás escuchando podría ser el pionero en inteligencia artificial. Y no sé, quizá apenas estás empezando, pero en 4 años quizás seas el pionero para Latinoamérica o para México. Y pues, queridos escuchas, con esto cerramos este podcast de inteligencia artificial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y leer en nuestro blog nuestras próximas publicaciones. Y hasta la próxima. Despedidos y saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.